Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil. Bienvenidos a este año 2022 en el que supongo que una de las grandes preguntas que rondará por la cabeza de muchos de vosotros es ¿qué se puede esperar de la bolsa, ¿no? Para este año? ¿Vamos a tener una continuidad de la fiesta alcista que vivimos en 2021 o por el contrario nos vamos a enfrentar a un cambio de tendencia o al menos a correcciones importantes a raíz de este cambio en las políticas monetarias que están implementando algunos bancos centrales en el mundo, ¿no? Bueno, os voy a intentar dar mi visión para este año y al final de la presentación os mostraré un gráfico de la bolsa americana y hasta dónde creo que puede llegar la corrección o cómo puede ser el proceso en sí mismo. Pero antes de eso, sí querría dejar claro, porque es algo recurrente, ¿no? Entre las redes sociales siempre hay detractores, gente que apoya, pues los comentarios que hace uno. Mira, la labor de dar una opinión sobre mercado es una labor complicada. Eh, Muchísima gente falla en sus pronósticos, pero como decía Eisenhower, hay que llevar siempre un plan de batalla, aunque luego el plan básicamente se vaya al garete en cuestión de los primeros días de conflicto, ¿no? Dices, tienes la obligación de plantear posibles escenarios y luego tienes que ir adaptándote a las circunstancias, ¿no? Tú puedes llevar una presunción de lo que esperas que sea 2020, pero luego surge el COVID y tienes que cambiar tu manera de ver las cosas, o tienes una idea de qué puede pasar en términos del mercado de bonos, pero luego surge por los procesos de inflación que desbaratan un poco el pronóstico que a lo mejor tienes hecho previamente, y así sucesivamente pasa con casi todos los activos. El buen analista o el buen trader es aquel que no se queda anclado en una opinión, sino que es capaz de dinamizar su opinión y ajustarla a los distintos escenarios que se van desarrollando a lo largo de las semanas y meses de cada año. Yo voy a hablaros de cómo veo el mercado con los datos que tenemos hoy, ¿vale? Y de la misma manera que he ido comentando temas que me han parecido relevantes durante 2021, voy a iniciar 2022 haciendo un pequeño pronóstico de lo que yo espero que sea el comportamiento bursátil. Pero ya veis, en este mismo canal tenéis vídeos de febrero de 2021 donde hablaba de el riesgo de crisis financieras derivadas de inflación, comportamiento de los bonos y la bolsa. Y ahí hablábamos de la preocupación de que un aumento en el coste de financiación provocado por presiones inflacionistas pudiese desencadenar finalmente una crisis financiera. Un poquito más adelante, en mayo de 2021, planteaba el por qué me preocupaba tanto la inflación, cuando realmente la inflación no era un gran problema todavía. Hay mucha gente que se olvida que la inflación se ha convertido en un problema en los últimos meses de 2021, pero que hasta hace escasamente 6-7 meses casi nadie daba por hecho que íbamos a tener un problema inflacionista realmente importante como el que tenemos hoy. Todos los telediarios y en la prensa se leen a diario titulares relacionados con la subida de los bienes y servicios, el coste de la energía, la gente que no llega a fin de mes, etcétera, etcétera. En mayo hablábamos o hablaba de que es un error plantear si habrá o no una crisis, porque las crisis son cíclicas, es decir, los ciclos económicos expansivos y recesivos es algo que es inherente en el propio ciclo, si no, no se llamaría ciclo. El ciclo tiene una duración, ¿de acuerdo? Y este ciclo en el que hemos estado metidos ha estado desvirtuado por actuaciones sin precedentes de política monetaria y fiscal, si no probablemente habría sido un ciclo que habría acabado de forma muy distinta y mucho antes de lo que hemos visto. Por tanto, aquí lo que planteábamos es, claro que habrá una crisis, la pregunta es cuándo. En julio decía, ¿qué hay que hacer si estás en una burbuja? Porque había mucha gente que de alguna manera decía, con lo negativo, digo, ya, pero una cosa es ser negativo y otra cosa es estar corto en el mercado. Yo me he pasado el año 2021 entero comprado en bolsa, desde finales de 2020 exactamente, y con criptos y con inversiones inmobiliarias y evidentemente también buscando activo refugio como metales preciosos. Y dices, vale, por tanto, que tú detectes que hay una burbuja no quiere decir que directamente crees que va a pinchar y que te pones a vender como un loco, no. Simplemente detectas que el exceso es muy grande y que por tanto tienes que proteger tus inversiones de la mejor manera posible para ser de los primeros que se montan en la salida en el caso de que haya que salirse del mercado. En septiembre
hablaba de los riesgos de esta inflación, ¿no? Esta inflación, menor crecimiento económico y mayores presiones inflacionistas, que ha sido prácticamente lo que ha ocurrido a finales del año pasado. Y también en aquel momento hablábamos de un factor, de un cisne negro que no veíamos aparecer, que era el problema de Evergrande, la inmobiliaria en China, el impacto en el crecimiento de la segunda economía más importante del mundo, y si eso podía o no ser un catalizador de un desenlace feo en los mercados, ¿no? Y es algo que sigue ahí dando coletazos. Como todos sabéis, la situación sigue siendo muy complicada en China, en el mercado inmobiliario. Y después en noviembre hablábamos de si la inflación va a desatar otra crisis, porque realmente estamos retomando a los primeros vídeos de febrero de 2021, cuando decíamos la relación existente entre las crisis financieras con la inflación, los bonos y la bolsa. Y de nuevo volvemos a ese punto. La diferencia es que en febrero de 2021 no había inflación y en noviembre de 2021 la inflación se había ido por las nubes y estábamos ya alcanzando cotas que no veíamos desde la década de los 90 o incluso en algunas zonas desde la década de los 80. Y finalmente, el último vídeo de diciembre de 2021 decía: señores, hemos dado un paso definitivo hacia la crisis financiera. ¿Por qué? Bueno, pues porque hasta ese momento, si miramos estos titulares, lo que descubrimos es actuamos de manera, vamos a poner, irresponsable, creando un incremento de la masa monetaria que tendría que generar inflación, como luego así fue, pero esa inflación fue tratada durante muchos meses con el concepto de transitoria, es decir, los bancos centrales negaban la evidencia de la inflación y decían va a revertir en breve, pero no ocurrió. La inflación ha seguido subiendo y subiendo y subiendo sin parar durante los siguientes meses hasta finalizar 2021. Esta semana se publicaba el dato en Alemania de inflación, se esperaba que corrigiese, no ha sido así, ha subido hasta 5,3%, da la sensación de que todavía tenemos vientos de cola que empujan la inflación hacia arriba. Ya veremos lo que ocurre. Pero en este momento la sensación que da es que ese paso final del último vídeo diciendo hemos dado un paso hacia la crisis financiera es cuando la Reserva Federal reconoce que no es transitorio, que es algo estructural. Y entonces decide acelerar la salida del estímulo monetario no convencional y plantear 3 subidas de tasas de interés para este año. Y por otro lado tenemos a Reino Unido, que también sube las tasas de interés. Vemos cómo en Rusia, en Brasil, en México, en Chile, en Colombia, en Hungría, se están subiendo las tasas de interés, es decir, muchos países emergentes ya no pueden esperar más y tienen que actuar. Y por otro lado, el Banco Central Europeo, que sigue manteniendo una dialéctica tremendamente dovish y negando la realidad de la inflación que se vive hoy, no quiere decir que no pueda remitir, pero la inflación de hoy está muy por encima de lo que preveían hace meses. Lo cierto es que, a pesar, como digo, de que no cambien su dialéctica, lo cierto es que van a reducir el programa PEP paulatinamente hasta quitarlo en marzo de 2022, y eso será retirar una parte muy importante del estímulo con el que se ha convivido en Europa a raíz de la crisis del coronavirus. Por tanto, hay un entorno de política monetaria mucho más restrictiva de lo que era antes. Por otro lado, el estímulo fiscal no va a poder ser de la misma magnitud de lo que vivimos en 2021 y 2020. Por tanto, ya no tenemos tanto viento de cola, ya no tenemos tanto apoyo. Y eso se va a dejar notar en el mercado, o al menos esa es mi idea. ¿Por qué? Pues porque el estímulo excesivo generaba presiones inflacionistas y eso ha permitido grandes revalorizaciones, pero a partir de aquí empezamos a ver cómo la retirada de estímulo probablemente puede provocar el pinchazo de algunas burbujas. Y dices, bueno, ¿cómo cuantificamos cuánto tiene que deteriorarse el entorno antes de provocar un gran problema? Y dices, bueno, este gráfico me lo habéis visto analizar en múltiples ocasiones a lo largo de 2021 y siempre decía lo mismo. Digo, cuando el bono 10 años llega al 2,5%, tenemos un altísimo riesgo de colapso. Y dices, ¿pero por qué el 2, 2,5? Digo, bueno, pues porque este canal descendente que viene funcionando desde hace prácticamente 4 décadas, como podéis observar, mide el coste de financiación en Estados Unidos a 10 años a través de la rentabilidad del bono. Y lo que está claro es que las crisis de los últimos 40 años, todas ellas han empezado por un incremento del coste de financiación. Y dices, vale,
la crisis del 87, previamente hay una gran subida de tasas de interés o subida del coste de financiación a 10 años, lo mismo pasa en el 94, en la burbuja.com, en la crisis financiera, en el desplome del 2018, con caídas de más de un 20% en la bolsa americana, y estamos en este proceso. Dices, vale, el 2,5% es la parte superior de este canal. Y dices, bueno, cada vez hace falta menos subida de tasas de interés y menos encarecimiento del coste de financiación para provocar un desenlace negativo. Digo, claro, porque cada vez estás más endeudado. Ahora veremos ese tema. Pero la verdad es que es para aquellos que os gusta el tema técnico, mirad esta especie de hombro izquierdo, cabeza inmensa y hombro derecho. Podríamos estar ante una formación de vuelta que intente o proyecte desarrollos hacia cotas mucho más altas. Y dices, vale, ¿por qué no crees que vamos a llegar mucho más arriba? Digo, porque antes de llegar mucho más arriba, si esto se desata un movimiento muy potente al alza, provocará un colapso económico y la posibilidad de que la inflación remite y que por tanto los bancos centrales vuelvan a bajar las tasas de interés. Y dices, entonces no hay problema. Digo, no, en medio de esa frase lo que he dicho es que habrá un colapso económico y un colapso económico provocará un pinchazo de las burbujas. Por tanto, no es un escenario bueno, es un escenario muy malo si llega a ocurrir. Para mí, todo lo que sea rotar aquí arriba representa un riesgo brutal a la situación actual de mercado. Y dices, vale, entonces ya tengo una idea. El bono 10 años, cota 2, 2,5, como situación de alerta máxima ante posible final de este mercado alcista. Digo, sí. Como habéis visto, hace falta cada vez subir menos en términos de coste, pero porque realmente el nivel de deuda en términos mundiales ha aumentado hasta tales cotas que cualquier pequeña subida en el coste del dinero pues tiene un efecto devastador. Estamos hablando de que tenemos básicamente deuda sobre el PIB del entorno de 355% a nivel mundial y nos estamos acercando a niveles de casi 300 trillones de dólares de deuda mundial. Es un nivel que no veíamos desde hacía muchísimo tiempo. Y como podéis observar, este endeudamiento salvaje no responde a la crisis COVID. Esto lleva subiendo durante años de gran bonanza. Por tanto, esta crítica que hace mucha gente claro, te pones en contra de los bancos centrales y de los gobiernos cuando nos han salvado. Digo, no, si yo no tengo ningún problema en que incrementen la deuda aquí. Lo que no termino de entender es que hacían incrementándola aquí. Esto es lo que no entiendo. Porque claro, si tú incrementas la deuda para financiar o para subvencionar situaciones críticas económicas, pero también te endeudas cuando no hay ninguna necesidad, porque la economía está funcionando correctamente, entonces lo que tienes es un endeudamiento crónico. Y contra eso sí que estoy en contra, porque ya hemos visto cómo ha funcionado en Japón y ha funcionado extraordinariamente mal. Y dices, vale, la deuda mundial es muy alta a nivel gobiernos. Digo, no, por desgracia no es a nivel gobiernos, por desgracia también es a nivel empresarial. Y dices, ¿por qué? Digo, pues porque cuando estalla el COVID hay una premisa en la mente de gobiernos y bancos centrales de tengo que evitar cualquier impacto negativo de esta crisis. Cueste lo que cueste. Y la frase cueste lo que cueste es muy peligrosa, porque normalmente tiene un coste posterior. Y dices, vale, ¿dónde está el problema? Digo, el problema está en que cuando llegan las crisis, por ejemplo, el pinchazo a la burbuja.com, las empresas se desapalancan, es decir, reducen su nivel de endeudamiento. Y dices, ya, pero eso genera aumentos de paro, crisis económicas. Digo, sí, pero saneas los balances de las empresas y aquellas que no son sólidas desde el punto de vista financiero se van al garete, quiebran. Y son sustituidas por proyectos empresariales que tienen un mejor retorno potencial. Y cuando llega la crisis 2008, vuelve a ocurrir lo mismo. Hay un desapalancamiento. La crisis lo que te permite es eliminar excesos previos. De una forma muy dura, es tremendamente duro. El modelo capitalista es caníbal, es como... es darwiniano, ¿no? Es decir, el más fuerte arriba se come a los demás, el de abajo pues muere. Las empresas mueren, es durísimo. Y dices, vale, ¿pero qué hemos hecho en 2020? En 2020, cuando esto debería haber corregido, lo que hemos hecho es invitar al endeudamiento a duplicar. Tengo un problema de deuda de 10, dices, pues no lo bajes a 2, súbelo a 20.
Dices, ¿por qué? Digo, porque te lo están poniendo a huevo, porque te están regalando el dinero, porque hay programas de apoyo, porque de alguna manera te están invitando a solucionar tu problema haciendo lo mismo que hacías antes de que surgiese el problema, que es endeudarte. Y eso nos lleva a situaciones dramáticas como las que se viven a nivel empresarial hoy, ¿no? Estoy con los datos de Estados Unidos porque es donde más fácil es encontrar este tipo de información, pero este problema se ha dado de forma global. Y dices, vale, entonces tengo gobiernos y empresas súper endeudadas. Digo, no, realmente tienes todo súper endeudado. Estados Unidos es la primera economía del mundo y como digo, se trata de una economía donde encontrar los datos para justificar la argumentación, como me gusta a mí hacer en estos vídeos, pues es más sencillo. Y de ahí que utilice pues, principalmente datos de Estados Unidos. Y como veis, el endeudamiento a nivel estatal y local, federal, a nivel de unidades familiares o de particulares, a nivel de negocios, no ha hecho más que crecer a lo largo de las últimas décadas. Por tanto, estamos en una situación de endeudamiento en prácticamente todos los sectores de la economía. ¿Cómo es posible que gobiernos, empresas, particulares, estados, estemos todos tan endeudados? Digo, pues porque hemos hecho un trabajo de deprimir el coste de la financiación hasta cotas que nunca antes habíamos visto. Ahí tenéis los 200 años de evolución de los tipos de interés en Estados Unidos. Si yo pongo tan barato el coste de financiación, llega un momento en que ya no quiero estar pendiente de que puedo gastar lo que ingreso, sino que pienso, puedo gastar lo que ingreso y lo que pido. Lo que pido como créditos, préstamos. ¿Por qué? Porque es muy, muy barato, porque no tiene coste prácticamente. ¿Qué gobierno se va a preocupar de limitar su gasto a su nivel de ingresos cuando puede gastar pidiendo préstamos sin coste? Que es un poco lo que ocurre en Europa, por ejemplo, con la emisión de deuda en tasas negativas. Es tentador, no incentiva a ser riguroso, sino todo lo contrario. Y lo mismo pasa con muchas empresas, que de repente descubren que pueden pedir dinero a un coste bajísimo y destinarlo a cosas muy improductivas, como es, por ejemplo, la recompra de acciones. Entonces, ¿por qué? Dices, porque el beneficio en el corto plazo es brutal, porque el precio de la acción sube. ¿Y a quién le interesa? Digo, a todos, a los directivos primero, porque reciben buena parte de su compensación económica vía stock options, es decir, opciones sobre acciones. Cuanto más alta cotiza la acción, más dinero ganan. Y dices, y a la gente que está invertida también, digo, sí, claro, pero la diferencia es que los directivos liquidan sus posiciones a través de el insider selling. Todos los años, en distintos momentos, van liquidando posición y eso hace que recojan la ganancia de las valoraciones bursátiles extremadamente altas que tenemos. Pero el particular que simplemente está expuesto a la bolsa pero no liquida sus posiciones, simplemente tiene una ganancia potencial muy grande, pero si no vende esas acciones, si no vende esos fondos, realmente tiene la ganancia y luego a medida que el mercado se da la vuelta y cae, pues deja de tener esa ganancia. Realmente no tiene el dinero, tiene potencialmente el dinero. Y dices, vale. Con lo cual, lo que tenemos en aquí es un modelo económico que, como habéis visto, se basa en un endeudamiento crónico que solamente es factible gracias a unos costes de interés o unos costes del dinero que generan unos intereses bajísimos o nulos. Dices, vale, vivimos en un entorno donde la principal base que apoya lo que hacemos es que tenemos tasas de interés reales negativas. Es decir, la tasa nominal menos la inflación da como resultado un número negativo. Y es decir, cuando tú tienes un mundo que vive con tasas de interés reales negativos, el endeudamiento es el camino correcto. El problema es que ese endeudamiento no hace más que crecer y crecer y crecer. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega la inflación. La inflación no es otra cosa que la cara opuesta de la pérdida de capacidad adquisitiva. Y dices, bueno, ¿por qué se produce la pérdida de capacidad adquisitiva? Digo, pues que cada vez hay más dinero en circulación. ¿Por qué? Porque los bancos centrales lo crean de la nada. Aquí tenéis la creación de dinero por parte de la OCDE a lo largo de las últimas décadas. Mirad lo que ha ocurrido con el COVID. Hemos abierto de tal manera el grifo de la creación de dinero fiat que, para que os hagáis una idea, en el último año y medio se han creado más del 25% de todos los billetes existentes de dólares
desde que nació el dólar. 25%. Una cuarta parte de todos los dólares existentes en circulación en el mundo se han creado en el último año y medio. Pero no solamente hemos creado el dólar. Hemos creado dinero en libras, en yenes, en euros, en yuanes, en todo tipo de divisas. ¿Qué pasa cuando inundas de un producto el mercado? Que pierde valor, que su precio baja. Entonces, vale, ¿cómo sé que baja el valor de mi dinero? Pues que cada vez compra menos cosas. Piensa cuántos billetes necesitabas para comprar una casa hace 60 años y cuántos necesitas ahora. ¿Cuántos billetes necesitabas para comprar la gasolina hace 20, 30 años y cuántos necesitas ahora? Y podrás descubrir que a lo mejor el precio del petróleo es el mismo. Pero sin embargo tú necesitas muchos más billetes. ¿Por qué? Porque lo que compra tu billete cada vez es menos. Es lo que llamamos la inflación. La inflación es la pérdida de capacidad adquisitiva del dinero. Pero el problema es que medimos mal la inflación adrede a fin de evitar tener que mantener un coste del dinero más alto del que nos interesa porque estamos muy endeudados. Con lo cual hacemos la trampilla de no calcular correctamente la inflación. Pero cuando uno ve cuánto ganaban los abuelos y cuánto ganamos ahora, dices, por Dios, ¿qué pasa? ¿Que mis abuelos eran unos pobres absolutos y yo soy súper rico? Digo, no, estamos en una situación similar, lo que pasa es que en aquella época, con muy poquitos céntimos de euro, se podía vivir. A día de hoy es imposible, porque el euro ha perdido capacidad adquisitiva, el dólar también, la peseta, las antiguas monedas, todo. Y dices, vale, con lo cual lo que tengo realmente es un problema en el que este modelo que hemos creado basado en endeudamiento crónico, financiado con costes de dinero históricamente bajos, es factible siempre y cuando no haya un problema de inflación. Dices, ya, pero es que la inflación debíamos haber esperado que subiese teniendo en cuenta que habíamos inundado el mercado de dinero nuevo y hemos dicho que cuando aumentamos mucho el dinero en circulación, esa capacidad adquisitiva del dinero se reduce, lo cual hemos dicho que es equivalente a que la inflación suba. Y dices, vale, ¿hay demostración de esto? Sí, claro, cuando ves el dinero en circulación y lo ponemos en relación con la inflación, el crecimiento de la emisión de nuevo dinero que llevamos a cabo durante el año 2020 fue sin precedentes, con lo cual esperar que la línea roja no fuese a reaccionar hacia arriba era un absurdo. Claro que la línea roja tenía que subir. Era de cajón que iba a subir. Y dices, vale, ¿existe una relación entre el tipo de interés y la inflación? Digo, sí, mirad, esta gráfica es de la Reserva Federal de San Luis. Y como veis, desde hace décadas existe una relación. El tipo de interés a 3 meses, que es básicamente el tipo de interés oficial que marca en este caso la Reserva Federal en la línea azul, está muy ligada al movimiento de la línea roja, que no es ni más ni menos que la inflación de bienes y servicios. Y dices, vale, cuando sube la inflación, pues el coste del dinero se sube y cuando baja la inflación, el coste del dinero se baja. Y dices, vale, pues está claro que esto tiene una relación. Digo, ya, salvo ahora, que tenemos los tipos de interés al 0% y la inflación desatada. ¿Hemos visto muchos periodos donde la inflación se haya escapado tanto sin reacción en los costes del dinero? Digo, no, mirad el gráfico, no existe esto. Esto no ha pasado antes. ¿Por qué? Porque aquí surge la palabra transitoriedad. Los bancos centrales saben perfectamente que hay muchas cosas en este modelo económico que dependen de que se mantenga el coste del dinero en mínimos históricos y que las tasas de interés reales sigan siendo muy negativas. Porque en el momento en que eso no sea así, esto va a colapsar. Por tanto, dicen, vale, surge la inflación y en lugar de reconocerlo, dicen, no, transitorio. Y luego cambian el modelo de cálculo. Ya no importa si la inflación supera el 2%. Ahora hay que esperar a que la inflación supere el 2% en el largo plazo o que a mitad de cálculo del BCE la inflación haya subido por encima del 2%. Y se inventan cláusulas, pues igual que cambiaron los modelos desde 1980. ¿Y por qué? Pues porque saben que no podemos lidiar con tipos de interés acordes a los niveles de inflación que tenemos hoy en día, porque colapsamos el modelo económico. Y dices, vale, ¿cómo de anómala es la situación?
Si tomamos un gráfico en el que analizamos la inflación respecto a cómo están los tipos de interés en un plazo de 10 años, vemos esto. Cuando se publicó este gráfico, la inflación estaba en torno al 3%, como veis. La inflación a la que hago referencia no incluye energía y alimentos, es lo que llamamos la inflación core o la inflación subyacente. Y dices, vale, ahora ya no estamos aquí, la inflación está aquí. La inflación está cerca del 5% en Estados Unidos. Y dices, vale, ¿qué es esto que me estás mostrando? Digo, para cada nivel de inflación durante las últimas décadas, vemos a qué nivel cotizaba de tipo de interés el 10 años. La rentabilidad del bono 10 años es el equivalente, es el benchmark o equivalente a cuál es el coste de financiarse a ese plazo, en este caso a 10 años. Y dices, vale, la dispersión entre los puntos quiere decir pues, que para cada nivel de inflación le corresponde, en la historia hemos tenido distintos puntos de tipo de interés. Y dices, va, pero esto está muy disperso, Pablo, esto no está agrupado. Digo, bueno, está agrupado, pero está disperso a la vez. ¿Qué es la línea roja? La línea roja es lo que ajusta esa nube de puntos. Todos esos puntos azules, si yo le trazo una línea equidistante que reduzca al máximo la distancia entre todos los puntos, o lo que es lo mismo, busco el equilibrio de toda esta nube de puntos, me queda la línea roja. Y dices, para hacernos una idea, con niveles de inflación cercanos al 5 a nivel de inflación subyacente, históricamente el tipo de interés del 10 años en Estados Unidos debería estar cerca entre el 8,5 y el 9%. Está a 1,7, 1,72% hoy. Eso nos da una idea de lo anómalo que es. Y dices, ¿qué pasaría si el coste de financiarse a 10 años en Estados Unidos subiese por encima del 8%? Digo, es inviable. Quebraría todo el sistema. Es totalmente inviable. Pero esta gráfica nos ayuda a entender cómo de anómala es la situación que vivimos hoy en día. Puede ser que la inflación remita, que la inflación tienda hacia abajo a lo largo de los próximos 6 meses y por tanto la perspectiva de dónde tiene que estar el coste de financiación también se reduzca mucho, o puede que no, puede que esto siga subiendo o se mantenga aquí. Y aquí va a estar la clave de lo que pueda pasar con los mercados. Porque a medida que los bancos centrales den su brazo a torcer y comiencen a subir el coste del dinero, y pensad que el coste del dinero no solamente se trata de subir las tasas de interés, sino que se trata de dónde está el tipo de interés oficial, pero también dónde cotiza el mercado de bonos, porque indirectamente marca cuál es el precio de las hipotecas o cuál es el precio de financiación a 10 años vista. Por tanto, como decía, cuando los bancos centrales, como le ha pasado a la Reserva Federal, empiecen a cambiar su discurso y a decir, bueno, donde no veía subidas de tasas, ahora veo 3 para el año 2022, y donde podía reducir mi balance lentamente, ahora lo quiero reducir muy rápidamente y terminar con él en marzo, e incluso me estoy planteando el quitar parte de mi cartera de bonos, como salía en un artículo recientemente. Eso va a desatar una nueva crisis de confianza sobre el potencial ciclo económico que tengamos en adelante. Antes de continuar, sí quería aprovechar para recordaros que si os gusta este vídeo le deis al like, os suscribáis y por supuesto activéis las notificaciones para saber cuándo va a ser la próxima publicación. Como decía, cuando se desata la crisis de confianza, básicamente lo que cambia es nuestra percepción del riesgo de las inversiones. Cuanto mayor riesgo tiene una inversión, más retorno potencial le tengo que pedir. Es decir, hay una relación entre el beneficio y el riesgo, ¿no? Cuando el riesgo sube, tú tienes que tener un objetivo potencial más lucrativo, si no, no te paga el riesgo, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Imaginadlo en términos kafkianos, ¿no? Algo que sea completamente absurdo. Dices, por un premio de $1000, ¿te atreverías a jugar a la ruleta rusa con un revólver que tiene 1000 huecos de bala y meten una bala y dices, tienes una probabilidad entre 1000? Te lo pones en la sien y aprietas el gatillo con un premio de $1000 y la gente diría, tú estás loco, ni se me ocurre. Digo, ¿y por 1000 millones? ¿Asumirías el riesgo de dispararte con una pistola que tiene un tambor de 1000 balas, todas vacías menos una? Una probabilidad entre 1000 de morir. Pero si no mueres, el premio son 1000 millones. Y dices, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es jugar con dos variables: el premio, la recompensa y el riesgo.
Cada uno tendrá una decisión. Pero ¿y si le pongo 500 balas al tambor? ¿Qué es lo primero que pasa? Y dices, que ni loco. Habrá alguien que dirá, si me pagasen no 1.000 millones, sino cantidades ingentes, me atrevería. Digo, vale, probablemente haya muy pocos que piensen así. Pero veis cómo el riesgo cambia tu percepción. Para asumir un riesgo X pides un retorno potencial X. Si mi percepción del riesgo aumenta, tengo que ver un potencial de ganancia suficientemente interesante o realmente no me va a interesar seguir invertido. Y eso puede desatar fuertes correcciones en los activos de riesgo. ¿Qué es lo que me preocupa hoy? Me preocupa que tenemos una situación de endeudamiento masivo, me preocupa que hay una euforia bastante elevada entre los inversores, especialmente el inversor retail, aunque también el profesional, que hemos alcanzado cotas de apalancamiento históricos y que se prevé que con la retirada de estímulo monetario y de estímulo fiscal, porque va a ser materialmente imposible poder mantener en términos de variación un estímulo fiscal como el que tuvimos en 2021 o en 2020, la probabilidad de que se desacelere la economía es muy alta. A partir de ahí, que haya correcciones en las bolsas sería lo más natural del mundo. Y dices, vale, llegamos al punto clave para este año. Una cosa es una corrección y otra cosa es un cambio de tendencia. La corrección suele ser algo que se vive en un proceso relativamente corto de tiempo y luego se subsana en su integridad. El cambio de tendencia nos puede llevar por un proceso de 1 año, 2 años, en los que el mercado se mueve básicamente a la baja. Y no es nada parecido un entorno al otro. En el primero puedes aguantar, pasas el mal rato y se acaba. En el segundo probablemente empiezas aguantando y acabas liquidando la posición en uno de los peores momentos posibles. ¿De qué va a depender? El desenlace de un escenario u otro creo que va a depender principalmente de la evolución que tenga la inflación durante 2022. Porque si la inflación remite, es decir, si empezamos a ver en 2022 cómo la inflación del 6,8 en Estados Unidos o del 4,9 en Europa tiende a revertir hacia cotas del 4, es decir, se empieza a acercar a ese objetivo a medio o largo plazo que tienen los bancos centrales, en cuanto el mercado lo haga mal, van a poder levantar el pie del acelerador, van a decir, no hace falta, cambiamos nuestra perspectiva, apenas va a haber que subir las tasas de interés, podemos ir más lentos y eso va a gustar mucho al mercado y va a frenar cualquier desenlace negativo que pueda desarrollarse a la baja. Pero si por el contrario lo que ocurre es que las presiones de inflación no remiten, se mantiene la inflación a niveles muy altos durante los primeros meses de este año o incluso siguen subiendo durante la primera parte de 2022, entonces nos podemos encontrar ante una situación en la que los bancos centrales no tengan una justificación para ayudar al mercado a pesar de que esté cayendo. Porque el mandato principal de los bancos centrales siempre es el control de los precios. Y dices, vale, pero no los están controlando. Digo, no, evidentemente están fallando estrepitosamente. De momento nos venden la idea, o al menos hasta ahora el Banco Central Europeo defiende la idea de transitoriedad, mientras que en Estados Unidos en los últimos 2 meses el presidente Powell ha reconocido que esto no es transitorio, que es un problema, ¿no? Con lo cual, la pregunta es, ¿qué esperar o cómo podría desarrollarse el año, ¿no? Y dices, bueno, yo creo que va a empezar como muy similar a 2018. Es decir, es muy probable que sea un año muy, muy complicado, mucho menos direccional que antes, con volatilidad extrema. Y dices, ¿por qué? Digo, pues porque, como hemos dicho antes, de repente nos han dicho que no nos van a ayudar más. Nos van a dejar prácticamente a nuestro libre albedrío, ¿no? Haremos lo que podamos en un entorno donde no va a haber más ayudas. Y dices, vale, eso ya de por sí es preocupante. Digo, sí, sobre todo porque, como hemos dicho, hay una relación enorme o muy directa entre los balances de los bancos centrales y el comportamiento de la bolsa. Lo segundo, que hay una concentración de apuestas brutales en pocos nombres. Por ejemplo, los FANG stocks, ¿no? Hemos visto cómo en Estados Unidos el Apple, 3 trillones de dólares de capitalización. O sea, Apple, Facebook, Tesla, Google, Microsoft,
Amazon, han liderado prácticamente buena parte del comportamiento del mercado. Y los gestores se han visto obligados a montarse en esas posiciones porque si no estaban ahí, no eran capaces de seguir el ritmo de revalorización bursátil anual. Al final, todo el mundo está montado en los mismos activos, con lo cual si empieza a haber una liquidación de posiciones en esos activos, que por otro lado no les viene bien la subida de tasas de interés, probablemente vamos a ver comportamientos muy aberrantes. Y dices, ¿crees que todo lo va a hacer mal? Digo, no, por supuesto que no. El mercado tiende en las primeras fases a correlacionarse muchísimo, ¿no? Todo sufre de forma agresiva al principio, pero luego los gestores van buscando esos caminos refugio, ¿no? Y por ejemplo, pues las acciones value, que lo han hecho francamente mal respecto a las acciones growth, probablemente sean candidatos a recuperar buena parte del terreno perdido. Habrá áreas geográficas que a lo mejor ya han sufrido mucho durante 2021, como ha pasado con China, que tal vez sean refugio. No digo que vaya a ocurrir, pero podrían ser refugio respecto a lo que pueda ocurrir en otras plazas o en otras regiones. Ya veremos dónde están las oportunidades. Pero lo que sí parece obvio es que muchos de los índices que han liderado el comportamiento positivo durante el último año y medio tal vez sean los que a priori puedan sufrir más en estas fases correctivas. Lo gordo no se produjo a principios. Como veis, el arranque del año 2018 fue espectacular y luego tuvimos una corrección de un 12%. Pero lo gordo llegó después. Dices, ¿por qué se produjo una caída de más de un 20% a finales del 2018? Digo, básicamente porque la Reserva Federal estaba subiendo las tasas de interés de forma constante a lo largo del año y reduciendo el balance de compras de bonos. Y al final eso pasó factura y se produjo pues esa pérdida de confianza, ese colapso. Y dices, vale, pero no fue a más, Pablo, míralo, llegó ahí abajo y de repente, ¡boom!, por arte de magia rebotó. Digo, no rebotó por arte de magia, rebotó porque la Reserva Federal levantó la mano y dijo, se acabaron las subidas de tasas de interés. Se acabó reducir el balance de la Reserva Federal. Y acto seguido, en 2019, implementaron el QE4 encubierto, que fue la compra de letras del Tesoro, porque decían que había grandes tensiones en el mercado interbancario. Y después bajaron las tasas de interés. Y eso volvió a ser esa droga que tanto le gusta a los inversores, ¿no? Eso fue el motivo para tener un año 2019 extraordinariamente positivo. Por tanto, lo que nos lleva a esto al final es a cuestionarnos. Probablemente 2022 va a ser un año donde vamos a ver correcciones muy, muy importantes en la bolsa. Y cuando digo muy importantes, entre un 15 y un 25%. Y dices, vale, a partir de ahí, que acabemos viendo un escenario similar al que tuvimos en el paso 2018 a 2019, o que esto sea el inicio de algo mucho más grave, va a depender casi en exclusiva de qué esté pasando con la inflación y qué puedan hacer o no hacer los bancos centrales para apoyar el deterioro que se viva en los mercados. Si nos vamos al SP500, como decía al principio del vídeo, que os iba a ofrecer un poco una visión con los datos de hoy, si alguien me preguntase ¿qué esperas para 2022? Diría, creo que como mínimo tenemos que ver una corrección del 38,2%, que vamos a tener una corrección hacia la cota de los 3.213 puntos. ¿Por qué? Digo, bueno, pues porque la situación de divergencias son muy claras, porque la sobrecompra en términos de indicadores es extraordinaria, porque no ha habido realmente correcciones significativas a lo largo de todo el proceso de subida que nace en marzo de 2020 y todo esto que estamos viendo, este gran movimiento desde el año 2009 en adelante, creo que sería muy sensato que tengamos la corrección mínima del 38,2 cuando la Reserva Federal y otros bancos centrales están retirando estímulo monetario y simultáneamente se está reduciendo el estímulo fiscal. Creo que es un escenario que tiene mucha lógica y a partir de ahí sería y no más. Como he dicho, y no más va a depender de lo que puedan hacer los bancos centrales. Si los bancos centrales vuelven al mantra de apoyar los mercados a cualquier precio, incluso con presiones inflacionistas, todo es posible. Tal vez no veamos caídas adicionales. Tal vez manipulen el mercado, incluso optando por la opción de Japón, de comprar directamente renta variable. Quién sabe, si alguien me hubiese dicho a mí en 2020 que los bancos centrales podrían comprar bonos basura, habría dicho que eso es ilegal. Pero ahí está, lo han hecho. Por tanto,
Creo que hay que tener una mentalidad abierta a las posibilidades, pero sí pide a gritos el mercado, yo creo, un proceso correctivo. No quiere decir que vaya a ocurrir sí o sí, y aquí está el siguiente punto, algo que hemos debatido hasta la saciedad durante 2021. Una cosa es detectar los problemas existentes y otra cosa es correr como un loco por la puerta diciendo fuego, fuego. Digo, no, no hay que hacer eso. Lo que tienes que ser consciente es que dentro de la casa hay mucha gasolina y hay alguien que va jugueteando con una cerilla y, por tanto, el escenario de riesgo de que aquello acabe fatal cada vez es mayor. Pero tienes que detectar ese catalizador que acerca la cerilla a la gasolina y para eso hacemos los análisis todas las semanas. Yo hago 3 seminarios gratuitos en YouTube, analizando en vivo todo tipo de activos, ¿no? Y ahí creo que me retrato hasta la saciedad. Por tanto, habrá un momento en el que diremos, sí, estos niveles que se están rompiendo invitan a pensar en un problema muy serio. Todavía no ha pasado. Vigilad de cerca el Nasdaq. Probablemente el que ha sido el líder del gran comportamiento desde el año 2009 en adelante sea también el que primero dé las señales de explosión de una burbuja si finalmente explota este año. Por tanto, vigilad de cerca lo que pasa con los FANG stocks, con los Amazon, con los Google, con los Microsoft, con los Apple y por supuesto el Nasdaq 100. En el caso de que los bancos centrales no puedan entrar a apoyar a los inversores en el movimiento a la baja de las bolsas, entonces probablemente lo que vamos a vivir va a ser un escenario que va a recordar más a un 2008, ¿no? Y podríamos llegar a tener correcciones del 61,8%, lo cual nos llevaría a acercarnos a cotas de 2.241, que no deja de ser poner a prueba otra vez los mínimos del COVID y, lo que es más importante, acercarnos a la directriz estructural que está vigente desde el año 74. Por tanto, ¿cuál es el resumen que uno alcanza cuando hacemos este análisis? Creo que la relación riesgo-beneficio de este año respecto al año pasado es muy mala. Hay mucho riesgo y poco beneficio. Y eso me lleva a ser mucho más conservador. ¿Quiere decir que ya estás corto de bolsa? No. No estoy corto de bolsa hasta que no detecte que se empiezan a romper niveles que me hacen pensar que comienza este proceso. Pero el punto de partida es muy malo por el cambio de política monetaria. Y dices, todavía no se ha visto implementado. Digo, claro, y lo que habrá que ver es si los inversores van a entrar en pánico cuando empiece a implementarse o van a entrar en pánico antes, porque yo creo que van a entrar en pánico en algún momento. Por tanto, ¿cuál es mi postura? Mi postura es esperar un año 2022 tremendamente volátil. Y creo que es más probable que tengamos el primer gran movimiento sea a la baja y no al alza. ¿Quiere eso decir que no puede subir la bolsa? No, claro que puede subir. Yo todavía tengo posiciones largas en bolsa, ¿vale? Y las tengo desde noviembre de 2020. Pero tengo los stops muy ceñidos, tengo ya un control muy exhaustivo de cuánto margen le voy a dar antes de salirme. Y evidentemente tengo activos defensivos en cartera. Lo que creo es que va a ser un año más de trading que de posicionamiento estructural. El año 2021 era perfecto para estar comprado y no moverse porque apenas hubo correcciones. Creo que 2022 va a ser más parecido a 2018. Ya veremos cómo se desarrolla. Para eso estaremos al tanto, estaremos al pie del cañón una y otra vez intentando errar lo menos posible. Pero como digo, sí es un año en el que espero realmente correcciones significativas y es un año en el que creo que para estar en bolsa va a haber que esperar, o para que merezca la pena entrar al mercado, va a haber que esperar correcciones mucho más grandes de las que originalmente teníamos en cuenta el año anterior. Creo que la suma de riesgos es muy grande. Puede pasar. Hay mucha gente que me dice, y esto es inamovible. Digo, no, por Dios, ser analista o inversor implica que tu análisis sea dinámico y vas incorporando la nueva información que te da el mercado desde el punto de vista de datos macro, desde el punto de vista de decisiones políticas, de decisiones monetarias, de decisiones fiscales. Hay muchas cosas que van a influir en el desarrollo de los mercados en 2022 y sería absurdo pretender hacer un pronóstico en enero o los primeros días de enero y que se cumpla a la perfección. Yo parto de la idea de que eso es imposible, pero sí comparto, como decía Eisenhower, ¿no? Dices, ningún plan de batalla aguanta más de unas semanas en el campo cuando empieza la guerra, pero hay que ir siempre con un plan de batalla.
no puedes ir sin saberlo, sin esperar nada en concreto. Tienes que desarrollar un planteamiento aunque luego lo tengas que ajustar. Creo que es un enfoque bastante razonable. Por tanto, hoy, si la inflación llega al 10%, creo que el escenario es dantesco y mucho peor del que he pintado. Si la inflación remite al 3%, creo que podemos pasar por meras correcciones en 2022 y continuar con el proceso alcista. Entonces, ¿de qué depende? Depende de cómo evolucione el mercado y va a depender de qué pase con el COVID, si realmente estamos viendo los últimos coletazos, si por el contrario la siguiente ola o cepa es más mortal y vuelve otra vez a meternos en un tema de confinamientos. No lo sabemos. El desenlace de China, las relaciones comerciales entre Estados Unidos y otros países, qué pasa con Rusia, qué pasa con la crisis energética. Hay tantas variables que no sabemos cómo van a acabar desenvolviéndose, que básicamente es muy difícil hacer pronósticos a 12 meses, pero con los datos de hoy, la percepción que yo tengo es que va a ser un año más complicado, más volátil y con correcciones significativas a la baja. Como siempre, ya sabéis que me podéis seguir en varias redes sociales, ahí tenéis los enlaces a Facebook, a LinkedIn, a Instagram y por supuesto la opción de suscribiros al canal, de compartir el contenido y activar las notificaciones para saber cada vez que publico algo nuevo. Quiero despedirme deseándoos un maravilloso 2022, ojalá encontréis alcancéis vuestros sueños y por supuesto pues que tengáis mucha suerte también con vuestras inversiones. Que vaya muy bien y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.